Puerto Madero, Sol, uno de tus grandes amigos. Quiero ir a visitar un par de lugares que tienen que ver con una película que se rodó en Argentina y que fue en su momento la película más cara, con el mayor presupuesto y que todo el mundo, de hecho los noticieros, decían, están llegando los actores. Vino Christopher Lambert y vino Sean Connery a rodar la película a nuestro país. ¿De qué película estoy hablando? ¿Qué película? Highlander 2, Impresionante. que fue una película futurista. What happened to the McCloud that everyone believed That in? was 40 years ago. I'm an old man. All right, what's the matter? You gotta go. Estamos en Puerto Madero, se hizo en los 90 y pocos años después se creó esta ciudad que para mí es lo más futurista que tiene Buenos Aires. Totalmente, si vos te pones a pensar y nos retrotraemos a esa época, Puerto Madero, como lo vemos hoy, no existía. No estaban los edificios modernos, no estaban las estructuras que conocemos, sí, los antiguos silos, los depósitos y grandes terrenos que entiendo en esa zona se construyó esta ciudad de la que estás hablando con edificios, Exacto. con estaciones de tren, una locura. A mí lo que me parece re loco es cómo los productores, los que les presentaron a los Visionarios. productores de Hollywood Visionarios. que se podía hacer la película acá, pensaron en este terreno como una ciudad del futuro. Esto que decís vos, sí, construyeron una ciudad que se utilizó sobre todo del lado de producción para poder controlar luz, actores, extras y toda la gente que de alguna forma se enteró y pispeaba a ver qué es lo que pasaba. ¿Por qué lo hicieron acá? Porque por supuesto desde el lado de producción podían controlar todo lo que sucedía, lugar cerrado para que la gente tampoco se meta. Todo el mundo quería ver esa película, claramente, más allá de todo lo que pasó después con las críticas. Tuvieron muchos problemas también de presupuesto con esta ciudad, con las cosas que se construyeron, pero como te decía, tengo marcados algunos lugares que por supuesto los conocemos. Claro, porque tengo entendido que no solamente fue Puerto Madero, exacto. sino que hay algunos de los edificios más icónicos Sí. de la ciudad que formaron parte de esta película. Quiero ver si te puedo redoblar la apuesta y me sorprendes ingresando, pero bueno, es Vamos a Highlander, intentarlo. Highlander 2 100%. Espectacular, Querido, ideal, ¿qué te parece? maravilloso. Bueno, vos me desafiaste, Sí. yo conseguí entrar y bueno. Nadie mejor que Mike Asterigen, te lo presento, para contarnos Hola. algunas de las historias más importantes y secretas del palacio. Bueno, sí, gracias por esta visita. Cada una de las cosas más trascendentes que el edificio, además de estar inspirado en la Divina Comedia, lo hace un edificio único en Buenos Aires por su estilo ecléctico, un estilo único en todo Buenos Aires. La idea de Pallanti era representar la unión tántrica o amorosa entre Dante y Beatrice, los dos personajes de la Divina Comedia, y además que representan la unión tántrica en la parte del paraíso. Tenemos una vista impresionante de todo Buenos Aires que culmina con el faro, con uno de los primeros faros de la ciudad de Buenos Aires. La fachada del Barolo se utilizó para una película, para Highlander y demás. Pero quería preguntarte, si uno viene de visita, ¿no? Pues yo es la primera vez que vengo, ¿cuáles son los lugares que no podemos perdernos del edificio que para vos son mágicos y que de mi lado, te pregunto, son cinematográficos? En principio la planta baja, que está como alegoría al infierno de Dante, que hay gárgolas, que son bestias masculinas o femeninas. Están las 9 bóvedas del infierno. 9 bóvedas. 9 bóvedas como lo narra en Sí. Dante Alighieri en la Divina Comedia. Hay frases en latín que son sacadas del Templo de Salomón, de Mario Pallanti. Y también lo que se puede conocer ahora son las terrazas del ala intermedia, que justo hay un salón que está ambientado de época, que se llama Salón 1923, que fue el año que se inaugura el Palacio Barolo. Uno se pregunta con respecto al faro justamente por qué en la ciudad un faro, y tiene que ver con esto, ¿no? Puerto Madero, que no era Puerto Madero, sino que había un río, y hay que irse años atrás
a pensar en eso, ¿no? En 1923, el Barolo era el edificio más alto de Latinoamérica. Entonces, un faro era fundamental para los barcos. Y además, Mario Palanti quería hacer una especie de comunicación entre faros con su gemelo este edificio que está en Montevideo, Uruguay, que se llama el Palacio Salvo, que también culminaba con un faro. ¿Qué tan cierto hay en esa historia de que hubo un error de cálculos y que la idea de Palanti era que se comuniquen a través de las dos luces de los faros, pero eso no podía pasar por la curvatura de la Tierra? Exactamente. Los dos son bien altos. El edificio Barolo mide 100 metros y el Palacio Salvo aproximadamente 120, 115 metros. Pero el sueño de Palanti era que se conecten los dos luces, los haces de luz, para dar una señal de bienvenida a todos los inmigrantes que venían en esa época a la Argentina. Juro que no puedo creer este lugar porque es como que estoy entrando en Highland. ¿No te imaginabas esto? No me lo imaginaba. Nada, es impresionante. Y real. Estas vigas aparecen en la película, se lo ve a Christopher Lambert entrando, cuando abre la puerta, empieza a caminar. Una película que, como te decía, 1986 estrenó la 1. Sí. No es que fue un éxito la película, sino que se convirtió en un éxito debido al VHS. En ese momento se alquilaban las películas en VHS y hacía que la gente de boca en boca mirara esta película. Película de culto. Exactamente. Claro. 3 años después, sus productores en una convención en Milán se cruzaron con Alejandro Cesa, un productor argentino, y empezaron a congeniar una secuela. ¿Por qué empezaron a congeniar? Porque obviamente que el dólar frente al austral había una diferencia importante y la película, de hecho, fue la más costosa que se hizo en la Argentina. El presupuesto es más o menos de 31 millones de dólares. Impensable. Impensable. Si lo desarmás un poquito, 3.5 millones fueron para Sean Connery, uno de los protagonistas, que dicen que ese sueldo lo donó 100%. El señor Christopher Lambert cobró 1.5 y más allá de que la película se realizó, ellos durante el rodaje no estaban muy convencidos del guión y de lo que iba pasando y ya del arranque de la película. ¿Cuánto tiene de alto? Pues yo veo 8 metros de alto mínimo, no sé. Bueno, el edificio es imponente. Cuando estás caminando por la calle, ocupa casi toda una manzana. La altura es 20 metros aproximadamente, Wow. 10 metros hasta el techo que vemos acá, que es la base de unos tanques de agua. Pero esto es un gran misterio, así que estamos Nadie sabe adentro. por ahí qué es lo que hay acá adentro. No, es que no se sabe mucho. De hecho, se piensa que son oficinas. Claro. Pero la realidad es que es esta gran estructura, porque lo que hacía esto es reservar el agua para después distribuirlos a los vecinos de la zona. Para que te des una idea, venía toda el agua ya potabilizada desde la planta de Palermo, que es donde está hoy el Museo de Bellas Artes. ¿En Un serio? caño de más de 11 kilómetros y depositaba en este lugar 72 millones de litros de agua, Wow. que después, cuando se tenía que utilizar por demanda, se iba distribuyendo a los vecinos. Es una locura pensar que estas escaleras las transitó Christopher Lambert, porque en realidad cuando sube a las alturas, acá en este edificio, va a la batalla. Estoy pensando que en realidad no es el lugar de la batalla, porque es más abovedado el Un techo abovedado. Sí, y ¿sabes qué? Esto te quiero preguntar. Yo leí que el mercado del abasto fue uno de los sets. Exacto, me parece que fue antes de que se abra el shopping, ¿eh? Claro. Así que pudieron haberlo utilizado como set. Sí, y pensando en las, ¿no? Es súper en las amplio, arcadas, es enorme me parece el que abasto. podría ser ahí. Esta película se rodó en 90% de noche. En realidad arrancaban el rodaje al atardecer y
rodaban durante la noche. Y dentro de todo lo que pasó también en la película hay accidentes. Los actores, Christopher Lambert y demás, no querían dobles. Ellos hacían las escenas de riesgo. Christopher Lambert perdió una parte de un dedo, uno de los actores en una batalla de espadas, porque las espadas estaban hechas de utilería y vistas con el lente de la cámara se veían, la verdad que no creíbles. No eran de buena calidad. Exactamente, entonces decidieron hacer una pelea con espadas reales y así fue como uno de los actores perdió parte de un diente. Vos sabés que me quedé pensando en lo que decías de las alturas. Para que estos depósitos funcionen, se tienen que colocar en los puntos más altos de la ciudad. Eso tiene que ver con la tecnología que se utilizaba en la época. Y estamos en Villa Devoto, aproximadamente a 30 metros de altura, es el punto más alto de la ciudad de Buenos Aires, pero para los vecinos estamos aproximadamente a 80 metros de altura porque dicen que imitamos la punta de la cúpula del Congreso. Algo que no es verdad, pero a mí me encanta que los mitos siempre queden para ellos, forman parte de la esencia, de la cultura de la ciudad y está buenísimo saber que no es tan así, pero dejamos que ellos lo disfruten. Hace muchísimo que no caminaba por adentro del cementerio de la Recoleta. Es impresionante la historia de este lugar. Para que te des una idea, va a cumplir 200 años el año que viene y su creación está muy ligada a la iglesia que está acá al costadito, que es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Y de hecho, el nombre de Recoleta, del barrio, viene de los monjes recoletos que ocupaban la iglesia. Hoy tengo entendido que esto es privado, ¿no? 100%. Hoy esto es privado y eso viene de fines del siglo XIX, cuando las familias de mayor poder adquisitivo de la época empezaron a vivir cerca de la zona. Era una época de pandemias, fiebre amarilla y empiezan a tomar todo este sector. De alguna forma se adueñan de este espacio y empiezan a construir sus mausoleos. Hay 90 monumentos históricos nacionales. ¿Acá adentro? Acá adentro. Por eso te imaginarás cuando estás caminando por sus pasillos que te encontrás con nombres de muchísimas personalidades de la historia de nuestro país. Obviamente cuando los turistas llegan al cementerio lo primero que hacen es ir a buscar la tumba de Eva, pero no está solamente ella. Hay presidentes de la nación, hay premios Nobel, hay deportistas y bueno, si empezás a prestar atención, nombres famosos por todos lados. ¿Sabés qué? Te quiero conectar con las personalidades porque la película tuvo muchas personalidades argentinas en el estreno porque todo el mundo quería ver qué es lo que se había hecho con Christopher Lambert, con Sean Connery en Argentina. Las ganas de saber qué había. Exactamente. El 20 de junio de 1991 fue el estreno. Bravo, bravo. Excellent. I always did admire a man who could talk to the dead. Como te decía, fue Marcelo Tinelli, fue Bo, bueno, muchas personalidades. Lo anecdótico de esto que te estoy contando es que la película tuvo 50.000 personas como espectadores. Eso es mucho. Eso es bastante para la época, Para la época. Exactamente, y para una película con una semana en cartel. Teniendo en cuenta que 2 semanas antes había estrenado, escucha bien, El silencio de los inocentes. Peliculón. Peliculón. Y Highlander la duplicaba en espectadores. Mirá lo que es, ¿no? Que la gente fue a ver la película también para reconocer lugares, ¿no? El cementerio de la Recoleta, el Barolo. Ashes to ashes, dust to dust. If you don't take it out and use it, it's going to rust. ¿Sabés que estos pasillos que se utilizaron para la película en realidad estaban todos repletos de lonas? Estaba todo tapiado porque no se podía ver el cielo, porque lo que contaba la historia de la película era justamente que el cielo tenía una protección para recuperar la capa de ozono. Usaron esas típicas lonas que cuando pasás por algún lugar están rodando, decís, ¿qué es esto? Es eso, para tapar el cielo. Bueno, ¿sabes que me habían comentado que el pasillo en el que se había rodado propiamente dicho es uno que está acá cerquita donde está la tumba de Alfonsín? Me habían dicho lo de Alfonsín. ¿Sabés cuánto le pagaron al cementerio por utilizar la locación? Porque, por supuesto, cuando vos vas a rodar un lugar, tenés que pagar por el lugar. Australes en esa época. Exactamente. ¿Cuánto? Bueno, es anecdótico, por ahí es una leyenda, pero dicen que los productores, cuando le preguntaron a la gente del cementerio cuánto te podemos pagar, pensaron y dijeron, y la verdad que si nos pagan con una máquina de escribir Lexmark, estamos serio? ok.
y les pagaron con una máquina de escribir que dicen también la leyenda que está en las oficinas que dan a la calle Junín. Impresionante. ¿Sabés que la primera imagen que te vas a encontrar cuando ves Highlander 2 justamente es esta fachada? Que es esta fachada con un cartel que dice ópera, y es una de las óperas más importantes del mundo, ¿no? Obviamente, para que tengas en cuenta el teatro, la ópera, como aparece en el cartel, fue inaugurada el 25 de mayo de 1908, ya tiene más de 100 años el edificio. Vos sabés que el arquitecto que comenzó con la obra era italiano, falleció a los 40 años, lo toma un coterráneo, Sí. que es el que continúa la obra, también fallece a los 40 años. La maldición de los 40. La maldición. Y bueno, la tercera es la vencida, Sí. por suerte pudieron, pero se creó este mito, esta sensación de que Wow. nunca iba a ser terminado. Qué loco. ¿Sabés que dentro de la película, la verdad que es maravilloso ver Es imponente. el salón, ¿no? El salón. Es increíble. Cuando se inauguró el teatro en 1908 con su primera ópera, Aida de Verdi, vos sabés que empezó esta sensación que era uno de los que tenía la mejor acústica del mundo. Esto tiene que ver con la forma en la que se construyó la sala, la forma de su cúpula, y diferentes artistas a lo largo de la historia siempre remarcaron que en este lugar tenemos la mejor acústica Bueno, en mundial. los últimos años han venido estrellas del pop Sí. a cantar en este lugar y justamente remarcan eso, la acústica del lugar. ¿Cómo se ve en la película? A mí me sorprendió. De hecho, bueno, ya lo hemos hablado, han venido puntualmente a rodar la película por todos estos lugares que le vendieron de alguna forma a los productores de Highlander.